Aló, Aló, hola, ¿cómo estás? bien, no se te ve sino la parte de arriba de la David, cabeza. ¿y por qué no estás por Facebook y por lo otro? Sí, estamos dando comienzo apenas ahora, aquí con lo de la tecnología, Ah, organizando la tecnología. bueno, me pusiste que entonces pusiste ahí qué hora Colombia, entonces te busqué a las 7 y tampoco. Y No, ahora ya, por Instagram y es por que la hubo otra y cambio de, tampoco. es que hay cambio de hora, cambiamos la hora, entonces ya en Colombia estamos a la misma hora que acá. Ujú. Bueno, estamos dando comienzo a este live en donde conversaremos acerca de terapias alternativas y crecimiento personal. Primero que todo, quisiera darte las gracias por entrar al No, pero chat y que yo no compartir. sé a la que voy a hablar. No, no, ok, pero sí quisiera saber si tienes alguna inquietud, alguna pregunta sobre alguna de las terapias alternativas y entonces No, darle ve, prioridad. me quedó, fue nuevo para mí que las gotas estas de rescate el frasquito se debe terminar. Yo pensé que una vez uno estuviera bien, se suspendía, no ¿Te de que se refieres a las termine. esencias florales? Sí, Ok, sí. pensé Eh, que no lo había tenido en cuenta porque uno deja los frasquitos ahí como mitades, pero es importante, sí. sí, básicamente la terapia floral, si bien en el caso que tú estás hablando de las esencias de rescate, eh, que es una combinación para una situación de emergencia, ya sea a nivel de salud o a nivel emocional, es, se recomienda que cada vez que uno tiene una formulación, ya sea la de rescate o cualquiera otra de las formulaciones que se reciban individualizadas o formuladas por alguno de los Mm. terapistas, se deba concluir la totalidad del frasco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ayudan a hacer cambios a nivel constitutivo. No es solamente la situación que ahora me molesta, la situación que me incomoda, sino que me ayuda o nos ayuda las esencias florales a que se puedan dar esos cambios y se consoliden en la persona. Entonces, si nosotros somos dados a no terminar los tratamientos, a no terminar la medicación, si bien no tiene efectos secundarios, pues sí es recomendable continuar las esencias hasta que se termine la botella. Es más, algunas veces se recomienda que se deba repetir la dosificación, no Mm. tanto en el caso del rescate, pero por ejemplo, si es una persona que está tomando las esencias florales para la ansiedad, por decir algo, se le formula una combinación que le ayude a manejar la ansiedad, es muy seguro porque las gotas duran aproximadamente para un mes. Un frasquito de 1 onza dura más o menos como un mes. Es muy seguro que en un mes uno no ha terminado de resolver las dificultades o las cosas que le llevaron a tener esa ansiedad. Entonces a veces se requiere consumir las gotas por más tiempo. Eh, por comentarte algo, hace muchos años, cuando empecé mi experiencia con las esencias florales, conmigo misma, empecé a tomar esencias para los temores y los miedos. Y me di cuenta, porque en esa etapa de mi vida era como lo más constante, era la emoción, el sentimiento que más tenía conmigo. Y recuerdo que me tocó no solamente tomar las gotas, sino también trabajarlo conjuntamente con la meditación. Y fueron varios meses tomando las gotas y meditando sobre el tema de los miedos, hasta que finalmente pude como ir liberado, porque uno coge y empieza y las esencias junto con la meditación y el trabajo terapéutico, uno se va dando cuenta que es como destapando, pelando una cebolla, empiezan a aparecer y arreglas uno y aparece otro y otro y otro y te encuentras que
son muchos pequeños miedos que se van conformando, haciendo que uno esté en esa condición temerosa ante la vida o ante las circunstancias. Entonces, las esencias florales sí se recomiendan cuando son situaciones así, que se consuman por lo menos en su totalidad y a criterio del terapista a lo mejor se deban repetir una segunda o tercera dosis hasta que la persona pueda realmente manejar la situación o la supere. ¿Sí? Bueno, lo otro que oí la semana pasada, que estabas Con Cecilia Cecilia. Inés, Uh-huh. es lo de las aguas aromáticas, porque uno es muy dado a que en un mercado te venden las cajitas y ella habló de que no era como tan bueno, como que las propiedades no son las mismas que si tienes las maticas sembradas y se hacen de ahí. A ver, no es que no sean buenas, es que cuando tienen la planta es más potente, es más poderosa el efecto de la infusión o de la aromática que cuando la consumes de una cajita. Si no tienes el recurso de la planta, pues la de la cajita está bien, solo que no va a tener la misma contundencia que podría ser si tienes la planta o la planta deshidratada, porque a veces se puede Ah, conseguir deshidratada. Entonces, eh, lo otro es que, eh, a ver, cuando se hacen las infusiones, los test para ayudarnos eh, como una parte del tratamiento, por ejemplo, si estás tomando un té para qué sé yo, volvamos al tema de la ansiedad. A lo mm, mejor vas a necesitar que las plantas que estás utilizando, hiervas bien el agua, dejes la planta o la parte de la planta que estás utilizando en infusión por lo menos eh, de 10 a 20 minutos ah, para que pueda realmente absorber el agua, todos los nutrientes o todos los componentes de la planta. En cambio, los test que hacemos con las bolsitas, generalmente uno los deja de 3 a 5 minutos. Te ayudan, pero no es lo mismo. Hay otras, dependiendo del tipo de planta que se esté consumiendo y dependiendo de la condición que se esté tratando, a lo mejor vas a necesitar hervirla a fuego muy lento durante varios tiempos, hasta que le puedas extraer en el agua los nutrientes o los componentes de la planta. ¿Sí? listo. Por ejemplo, eh, para el tema de la ansiedad puede ayudar mucho lo que es el té a base de pétalos de rosa o de las pequeñas rositas de las que están en capullo, o puede servir la manzanilla, la. Entonces se dejan durante un tiempo suficiente en un contenedor, preferiblemente que sea térmico, para que pueda mantenerse tibia o caliente el agua, y entonces ya luego se consume y se puede consumir a lo largo del día. Ujú. Entonces no es que no sirvan, sino que no tienen la misma efectividad. Lo otro es que, por ejemplo, hay veces que tú consigues en el mercado infusiones que son a base, por decir algo, de las flores, pero a lo mejor lo que están necesitando no es la flor, sino la hoja de la planta, porque cada parte en algunas plantas, cada parte tiene un efecto diferente o unas propiedades diferentes. Entonces depende de eso, cómo la consumas. Por ejemplo, en Colombia y en toda Sudamérica se utiliza mucho lo que es el té de la hoja de coca para Ujú. dolores, para problemas digestivos o para mareos. Pero en ese caso sirve es la hoja de coca, no la flor, ¿sí? En el caso de la manzanilla, puede ser más. Perdón, pero esa hoja es la misma que, ¿cómo se dice? Que se comen, pues, que pueden, Sí, es la misma hoja que los indígenas mastican, o es la misma hoja que
Pero es para mambiar, pues, sí. Sí, sí, se pone a hervir, o sea, igual se pone con agua caliente y se toma la infusión. En el Ujú. caso de la manzanilla, el que tiene más efectos relajantes es la flor. En el caso, por ejemplo, de la lavanda, es igual, la flor es lo que funciona. En el caso del romero, por ejemplo, son las hojas, las Ya, pequeñas astillitas. Entonces, dependiendo de lo que se requiera y para qué se requiera. En el caso, por ejemplo, a ver, ahora mismo no se me ocurre alguna, pero hay plantas en las cuales, por ejemplo, tú vas a utilizar la canela. Para algunos funciona el utilizar la corteza de la canela, pero para otros a lo mejor lo que requieras no es la corteza, sino la hoja de la canela. Para, ya, sí, entonces, porque los efectos son diferentes, ¿sí? No sé si eso te clarifica, claro, mucho. ¿sí? ¿Y qué Eh, tema traías para hoy? bueno, hoy tenía que continuar con el tema de lo que es la técnica del masaje combinado con todo lo que son digamos que la parte del trabajo energético y el de toma de conciencia acerca de esa relación que existe entre el cuerpo, la mente, el psiquismo. Porque la vez pasada empezamos a hablar con Cecilia acerca de cómo en nuestro cuerpo se va reflejando lo que nosotros estamos viviendo, sintiendo o pensando. Entonces, para muchas personas a veces les es difícil encontrar esa conexión entre lo que están sintiendo, los síntomas que tienen en su cuerpo con lo que están viviendo o lo que han vivido. Por ejemplo, conversando con un cliente en una sesión, me estaba hablando de que durante varios meses, alrededor de casi 6 meses, con todo este tema de la pandemia, había estado trabajando desde la casa y le había estado afectando muchísimo un dolor de espalda, un dolor constante en la espalda, pero que ya había hecho unos cambios, cambió la silla del escritorio por una bola de yoga, un balón de yoga, y se estaba sentando allí y sentía mucha mejoría. Entonces yo le dije, claro, es que has implementado cambios, pero más aún, eh, ¿Cómo pregúntate, va a trabajar uno en ella? es mucho En más. ese balón, pero ¿cómo se va a sentar uno ahí? Claro, uno se sienta allí y es más ergonómico para el cuerpo, ayuda mucho más que una silla. El punto es, a lo que voy es que cuando se le empieza a hacer preguntas, él se da cuenta porque el tema no es que el balón le quitó el dolor de espalda, fue una de las cosas que ayudó. El punto es que a lo largo de los 6 meses logró implementar estrategias que le ayudaron a mejorar sus condiciones de trabajo, bajó el nivel de estrés, bajó los niveles de tensión y por lo tanto también bajó el dolor de espalda. Al principio era más agudo porque el nivel de estrés era muy alto, especialmente en la zona lumbar, Lumbar. en la parte que tiene que ver con los riñones. O sea, sobre el área de los riñones. ¿Por qué? Porque los riñones a nivel energético son los que trabajan los miedos, los temores. Y fue una época para todos nosotros, al inicio de la pandemia, de muchos temores, de muchos miedos. Además, teniendo que ver cómo es una persona que tiene una posición alta, que tiene que ver cómo resuelve los problemas de la compañía sin poder desplazarse hacia el lugar de la compañía, o sea, haciendo todo lo que es el trabajo online. Hola, entonces, Hola. entonces es importante entender de que los síntomas que nosotros manifestamos en nuestro cuerpo, o más bien, los síntomas que el cuerpo manifiesta, es la forma en que el cuerpo nos dice, nos habla de las cosas que no están funcionando bien a nivel de la mente, a nivel del psiquismo.
Entonces es como que nos habla en el lenguaje que el cuerpo nos puede hablar, que es o con dolores, con tensiones, con enfermedades. Pero todas esas lesiones, enfermedades o síntomas no son la causa del problema, son un efecto, son una consecuencia del estado en que está nuestra mente y nuestra emoción. Entonces, a veces las personas, y me incluyo yo ahí, a veces tenemos dolores, a veces tenemos tensiones o tenemos síntomas y no nos damos cuenta, o sea, como que a veces nos es difícil conectar la causa con el efecto. Entonces, en el masaje, por ejemplo, lo que yo trabajo y enfatizo mucho con las personas es mientras hago el masaje, haga conciencia que, o sea, qué le viene a la mente, qué fue lo que pasó, cuándo se inició este síntoma, en qué momento empezaste a tenerlo y, y qué sucedía en tu vida en ese momento que empezó el síntoma. Algunos síntomas, sin embargo, son de larga data, es decir, aparecen porque se ha ido como acumulando una capa tras otra, otra tras otra, hasta que llega un punto en que ya el cuerpo dice, no aguanto más, y ¡pum!, te manda el síntoma bien fuerte. Generalmente son cosas fuertes. Entonces, es importante tener en cuenta eso, es importante entender de que nosotros eh, necesitamos escuchar nuestro cuerpo, necesitamos observar cuáles son digamos, cuáles son las lecturas que podemos hacer de esa sintomatología que tenemos. Por ejemplo, el otro día estaba haciéndole masaje a una señora con unos problemas de asma, de vieja data. Resulta que en los últimos tiempos se le alborotó, o sea, se le hizo recurrente los problemas de asma. Cuando en la sesión de masaje holístico se le pregunta o se le lleva al punto de inicio de la condición, eh, evoca su niñez. ¿Y qué estaba pasando en su niñez cuando empieza la alergia? Estaba habiendo conflictos familiares, peleas y disputas entre los padres, y todo eso generó el que finalmente la persona, eh, desarrollara la alergia. ¿Por qué? Porque para los niños es muy difícil decirle a un papá y a una mamá no peleen, sobre todo si son pequeños y más en ciertas culturas. Es como una falta de respeto, además porque para los niños a veces no logran entender bien qué es lo que está pasando. Entonces, los niños manifiestan ya sea la tensión, la depresión, la angustia, el miedo, a través de síntomas físicos. En el caso de esta persona, desarrolló el síntoma del asma. Es decir, el asma es un rechazo a una condición que me está afectando. Pongo como una barrera, no quiero respirar ese ambiente tan hostil, no me hace daño respirar tanta agresividad o tanta tristeza o tanto dolor, y hago el síndrome asmático. Y básicamente, ¿qué es lo que dice el asma en un niño? Estoy deprimido, no quiero respirar, no puedo respirar, me siento asfixiado, me siento ahogado. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Cuando un niño presenta asma, pues lo sometemos a los tratamientos, las cortisonas, bueno, toda esta serie de cosas, pero se vuelve un proceso crónico. Entonces, ¿qué le pasó a la clienta? Había sucedido unos cambios en su vida fundamentales, entre ellas un divorcio, y pues obviamente se le exacerbaron los síntomas asmáticos nuevamente. Entonces, no es que tenga una enfermedad, es que tiene una
predisposición a reaccionar ante los conflictos, ante los problemas, cerrando, poniendo una barrera, diciendo no quiero respirar esto, este ambiente me es hostil y me encierro, ¿sí? Entonces, es aprender a hacer lectura de eso. No quiere decir que algunas personas cuando toman conciencia y logran hacer ese clic, ese cambio en sus mentes Mejora. y en sus experiencias, mejoran muchísimo. Otros a lo mejor necesitan continuar con los tratamientos, pero ya de una manera menos invasiva, logran manejar mucho mejor la condición y la mayoría, por ejemplo, cuando se trabaja con los niños generalmente sueltan, o sea, se liberan de la sintomatología porque empiezan a ponerle palabras, empiezan a ponerle expresión a eso que están viviendo. Es decir, lo logran exteriorizar, no se lo quedan adentro. Más fácil que el adulto. Sí, claro, porque es que nosotros tenemos muchos condicionamientos, tenemos prejuicios, tenemos un montón de basura en la cabeza que los niños no tienen. Entonces ellos responden mucho mejor a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en estos días tenía una sesión con un jovencito que empieza a tener ciertos comportamientos de, de aislamiento y cuando se explora en la situación se encuentra con que se siente que él no logra darle, no logra responder, no importa lo que él haga, o sea, esa es su apreciación, no quiere decir que sea verdad, pero es la forma como él se ve, que él no logra satisfacer las expectativas de las personas con quien vive, de sus padres, de sus maestros. Entonces, como que él hace que las personas se sientan, él utiliza la expresión disappointed, o sea, como que están inconformes, molestos con él. Entonces, ¿qué pasa? Puede que eso no sea verdad, pero esa es la verdad que ese ser tiene, es la lectura que él hace de sus relaciones, es la lectura que él hace de su vida, y eso le empieza a generar una serie de sintomatologías. ¿Por qué? Porque si tú no te sientes, si tú sientes que tú no eres lo suficientemente bueno para que los otros te acepten, para que los otros se sientan bien contigo, eso va deteriorando tu autoestima, tu autoconcepto, y eso a la larga se va a manifestar en algún síntoma físico, ¿sí? Sí, claro. Entonces, qué es lo que se hace cuando se hace una intervención de masaje terapéutico con esta modalidad de integración, un modelo holístico? Es tratar de poner todas las piezas del rompecabezas juntos, es tratar de que las personas puedan darse cuenta en qué punto están en qué punto están y cómo ellos mismos a través de su trabajo de conciencia puedan ir ayudándose a sanar digamos, como sus situaciones. Entonces, es darle un sentido, no es solamente el masaje por el masaje para sentirme bien, es el masaje para yo tomar conciencia, es para yo poderme participar conscientemente en mi proceso de sanación, porque el masajista no es el que cura, el masajista es solamente un instrumento que facilita un proceso. Y en el caso de lo que es el masaje holístico, pues lo que hacemos es tratar de que la persona haga conexión, integre la información, se dé cuenta, escuche su cuerpo y pueda desde esa perspectiva tener una respuesta diferente y un autocuidado diferente. Claro. Bienvenidas, Dora Inés, Marta, si tienen alguna pregunta. Lo mismo las personas que están a través de Instagram, si tienen preguntas, son bienvenidas. Miremos, por ejemplo, cuando se trabaja con condiciones crónicas, por decir, una artritis.
hay varias lecturas que uno tiene que hacer desde la perspectiva del masaje holístico y tiene que ver con el nivel de dolor que está manejando la persona, los niveles de inflamación, o sea, la parte física como tal. Pero hay otros elementos, hay otros factores que también es importante mirar. Por ejemplo, desde el punto de vista energético, sabemos que la artritis, por ejemplo, está asociada con niveles muy altos de humedad en el cuerpo, niveles también de calor en el cuerpo. Entonces, es empezar a hacer la exploración desde la parte energética, desde la parte de los meridianos, cómo está el funcionamiento de ese sistema. Y es empezar entonces a trabajar desde esa perspectiva. La otra lectura que se hace es cuál es el efecto psicológico, cuál es el beneficio que tiene para la persona ese tipo de sintomatología. Porque estamos hablando de que es un proceso autoinmune. O sea, no es solamente un proceso inflamatorio, muy doloroso, sino que estamos hablando de que el sistema inmune está tan irritable que termina atacándose a sí mismo. Es decir, haciendo una lectura desde el punto de vista psicológico, sería como que el sistema inmunológico se está autoagrediendo. La persona se está autoagrediendo. Entonces, no es consciente de eso, sí. obviamente, nada de esto sucede a nivel consciente, todo esto es a nivel inconsciente. La pregunta es, ¿qué es lo que hay o por qué necesito yo desarrollar una sintomatología como esta? O sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿Sí? A veces se puede ver como que hay un efecto secundario, por ejemplo, para alguna persona puede ser el que de esa manera recibe la atención que necesita. Para otras personas puede significar el hecho de que a lo mejor se siente culpable por algo y es la forma en que expía, entre comillas, eso, las culpas que siente. ¿Qué sé yo? O sea, cada persona tiene que encontrar su propia motivación. Tiene que encontrar, cuando digo motivación, es cuál fue el motivo que lo ha llevado a ese punto. Entonces, es entrar en ese inconsciente y empezar a mover y llevar luz para poder clarificar qué es lo que llevó a la persona a desarrollar X o Y patrones de comportamiento o patrones de vida. Pero yo te pregunto, pero si yo estoy buscando el masaje, Ajá. no necesariamente voy a llegar a descubrir eso que estás hablando, sino que según la labor del terapeuta lo lleva a eso, no, Sí, lo va llevando, a pero ver, el uno, punto es que generalmente cuando la persona, hablo desde mi experiencia, la persona cuando viene al masaje, generalmente tiene una motivación, por decir algo, tiene dolor o está muy estresado y se quiere relajar. Y las personas, a pesar de que a mí me gusta trabajar en silencio, las personas hablan. Entonces, o a veces le dicen a uno, es que me duele aquí, me duele allá, ¿qué puedo hacer para esto? O sea, empiezan a preguntar. Generalmente, ¿cuál es mi técnica? Yo devuelvo preguntas para que la persona empiece a revisar. Otras veces, cuando estoy haciendo el masaje, puede resultar que uno toque un punto que la persona no era consciente que le dolía o que tiene un nudo allí o que está sensible. Entonces, a veces me preguntan, ¿por qué me duele? Le devuelvo preguntas que estén asociadas, que le permitan darse cuenta qué es lo que le duele. Entonces a veces creen que es que el masajista es el que le hace doler. No, el masajista simplemente toca, encuentra los puntos de dolor que la persona tiene. es, ¿Sí? La idea no es que a la persona todo el tiempo le duela, pero hay momentos en que si se quiere sanar, o sea, si lo que busca es un proceso de sanación, a lo mejor va a tocar estimular ese dolor para que se libere. Entonces, a veces, a mí me pasa constantemente que toco puntos que la persona dice, qué dolor tan horrible, qué cosa tan espantosa, y nada más es que uno lo está tocando y de pronto una ligera presión.
se masajea, se hacen los movimientos adecuados, después al rato uno vuelve y pasa y la persona dice, pero ya no me duele. Claro, ya se movilizó la energía que estaba ahí estancada o se hizo conciencia. O sea, muchas de las cosas que se trabajan desde el inconsciente no llegan a la conciencia. La persona puede resolver muchas de las dificultades que está teniendo a nivel de sintomatología sin siquiera llegar a la conciencia de ello. Pero que a través del masaje, a través de la manipulación, a través de los movimientos, se generan esos procesos de cambio o de transformación. Entonces, hay mucha cosa que se hace a nivel inconsciente, ¿sí? Si la persona se lo permite, o sea, si se dispone a vivir la experiencia y si se dispone a hacer de esa una experiencia de autocrecimiento, de autosanación, puede encontrar muchas cosas en un masaje, ¿sí? Hay personas que les cuesta mucho trabajo asimilar el dolor y le huyen. Entonces, suavecito, sí, ok, pero eso no le va a sanar. Simplemente es como poner un pañito de agua tibia sobre una herida, ¿sí? Que también se hace el masaje que solamente para relajación, solamente para que la persona descanse, sobre todo cuando hay niveles de dolor muy intenso o cuando hay niveles de estrés muy alto. Entonces se hace como una forma de darle descanso al cuerpo, de darle descanso a esa mente y que la persona pueda entonces ahí sí moverse hacia otro punto, se pueda mover hacia adelante. Porque a veces cuando el dolor es muy intenso o cuando el estrés es muy alto, es como que se vuelve un círculo vicioso y la persona no logra despegarse, queda ahí atascada. No sé si eso clarifica tu pregunta. Mucho. Entonces, hay muchas formas de uno hacerse consciente en los procesos que uno está. Por ejemplo, algo que yo veo y me ha dado muy buen resultado es hacer todo lo que es el masaje preventivo. Es decir, el masaje en donde tú encuentras, vas encontrando como que esos síntomas que te van ayudando a evitar que se te complique luego en una enfermedad o en un cuadro más crónico, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de lo que es muy común, el dolor de espalda en la zona alta, los hombros, el cuello, la nuca, y que para muchas personas, cuando no lo trabajan, va generando luego problemas a nivel de las extremidades superiores, va generando muchos de los problemas que actualmente la gente tiene de túnel carpiano, de los dedos gatillos, de los problemas de muñeca, de los problemas de codo. ¿Por qué? Porque los nervios que irrigan los brazos, las manos, vienen desde el cuello. Si el cuello está muy rígido, si está muy tenso, va a ir poco a poco deteriorando el flujo del estímulo o del impulso nervioso hacia los brazos, va a ir deteriorando el influjo de la sangre. ¿Por qué? Porque los músculos aprisionan, digamos que, sí, comprimen Sí. las venas, las arterias, los nervios, todo. Entonces, obviamente, es como que, imagínense ustedes una manguera a la cual la tenemos aprisionada, entonces el agua pasa muy poquita. Llega un momento en que es tanto, se va debilitando el área y empiezan a presentarse esos síntomas como hormigueos, luego entumecimiento, hasta que después aparece el dolor, pero eso es un proceso progresivo que puede tardar a veces meses o años. Entonces, el tema es cómo aliviando los dolores, las tensiones que cargamos, que generalmente tienen que ver con la vida cotidiana, las preocupaciones, los temas financieros, las responsabilidades que cargamos en los hombros, eso va afectando todo lo que es el funcionamiento de la parte superior del cuerpo. Entonces,
por ejemplo, mucho de lo que yo hago es no solamente hacerle el masaje a la persona, sino enseñarle ejercicios que le permitan mantener un cuello flexible, mantener una postura correcta, porque a veces hacemos pronación del cuello, entonces estamos así y eso va mellando, va afectando y cuando venimos a ver los dolores que bajan hacia a lo largo de la columna, hacia la espalda media, la espalda baja, es muy fuerte. Entonces, todo es cómo prevenir a través de corregir posturas, cómo prevenir dolores futuros por esas posturas. Y las posturas tienen que ver con los estados anímicos. Si yo estoy decaída, generalmente tengo la postura mal, o sea, me encorvo, es como si tuviera un peso aquí que no puedo con él, arrastro los pies. Entonces, el psiquismo de uno influye poderosamente, para bien o para mal, en cómo funciona y cuál es la estructura del cuerpo. Entonces, el punto es cómo hacemos que a través del cuerpo podamos mejorar el psiquismo y a su vez el psiquismo ayude a mejorar el cuerpo. Entonces es como una dinámica de doble vía para ayudar el cuerpo y que el cuerpo a su vez, a través del trabajo con el cuerpo, se ayude la parte psicológica, emocional y mental. Muy claro eso. Muy claro. Si tienen alguna otra pregunta. Marta, estás en mute. No te escucho. Quítale el mute a tu micrófono, ábrelo. Okay. Ya, ¿ahora? Ahora sí, bueno. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí te escucho. ¿Cuál es la pregunta? No, te quería preguntar qué pasa con el hormigueo de manos, porque yo nunca había tenido hormigueo de manos y últimamente hasta de cuando me despierto en las mañanas, al principio me dio un poco de susto porque nunca me había pasado un hormigueo, pero tremendo. En ambas manos. Más en la derecha. Más en la derecha, ok. A veces cuando hay hormigueo en la mano izquierda, a veces puede ser problemas circulatorios asociados con el corazón, pero si es en la derecha, es muy probable que el nervio el nervio que baja por el cuello y que tiene que ver con los músculos escalenos esté atrapado en algún punto de su trayectoria. Normalmente eso está asociado a mucha tensión, a veces malas posturas durante el sueño, pero fundamentalmente a que esta zona, especialmente esta parte baja del cuello, está muy tensa. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros mantiene una tensión aquí crónica y no nos damos cuenta que la tenemos. Pensamos que estamos bien y resulta que esos músculos cuando uno los agarra, eso están como piedra. O tienen unas pelotas, unos nudos tremendo. Entonces, ese tipo de tensión en esta parte pegadita al cuello hace que el nervio sea contraído. Lo otro que también está ocasionando muchos problemas es la contractura en el brazo como producto de el testear, jugar con los videojuegos, este tipo de movimiento constante, el teclado cuando no tenemos una postura ergonómica a la hora de estar en la computadora. Porque, por ejemplo, hay personas que están en la computadora y están con los brazos así. Esta no es una postura ergonómica. Otros es que están con las manos así todo el tiempo. Entonces, hay que buscar cuál es el origen. O sea, puede ser varias las causas, pero habría que evaluar dependiendo de la postura, dependiendo de muchas cosas. Yo generalmente cuando hay ese tipo de situaciones, pregunto,
¿En qué posición tienes el computador? Cuando estás en el chat, ya sea en la tableta o en el celular, ¿dónde lo pones? ¿La tienes aquí? ¿Lo tienes abajo? O sea, ¿cuál es la postura que normalmente usas cuando estás trabajando o jugando o chateando en el celular? Hay cosas, por ejemplo, la mayoría de nosotros no maneja bien la postura frente a la computadora. Entonces estamos, ya sea, sobre todo las que usamos lentes, buscamos cómo movemos un poquitico el ángulo del cuello para poder ver por la parte de abajo del lente. O otros es por la parte de arriba del lente. Entonces, Sí. estos movimientos por largas horas en donde estás con la postura inadecuada del cuello, eso a la larga te va a pasar la factura en la tensión muscular en el cuello. Entonces se recomienda estar vigilante de cuál es la postura en que estoy manteniendo el cuello, si estoy así, o si tengo una posición neutral. Entonces, por ejemplo, que muchos de nosotros no lo saben, ¿cuál es la postura ideal del computador? ¿Cuál es? En que uno tenga una visión descansada. Se supone que la pantalla no debe estar más arriba del nivel de los ojos para que no tengas que estar así, sino que puedas estar un tris mirando hacia abajo. Claro. ¿Sí? Y eso, y ahora que usamos varias pantallas, o usamos las pantallas de televisor, que son bien grandes, entonces estamos todos así. Ese pequeño ángulo que movemos el cuello nos afecta. Entonces, por eso es importante el manejo de los ejercicios de estiramiento del cuello. Aprender a hacer los estiramientos, moverse, levantarse uno si no puede hacer el cambio de los equipos o de las situaciones. Por ejemplo, en muchas oficinas ahora están usando los soportes de los computadores que se suben y se bajan y que mucha gente está trabajando de pie justamente por eso, porque se ha encontrado muchas lesiones debido a las malas posturas frente a la computadora. Lo otro con el mouse, lo mismo. Yo tengo una clienta que venía siempre con una lesión, tenía lo que llaman un frozen shoulder, una lesión del todo lo que es el sistema rotador del hombro. El manguito rotador. El manguito rotador y todo eso. Cuando yo empiezo, era un dolor que yo le ayudaba con el masaje, pero volvía, era recurrente. Entonces le pregunto, bueno, contame un día normal, ¿tú qué haces? ¿Cómo está? Descríbeme, dibújame cómo está tu posición en el escritorio. Entonces me muestra cómo está la distribución y nos damos cuenta que constantemente estaba haciendo un estiramiento porque tenía que abrir una puerta o tocar un timbre para que se abriera una puerta. Entonces, constantemente estaba haciendo ese movimiento. La solución fue muy sencilla, conseguir un palo para poder tocar el timbre. Eso por una parte. Y por el otro, el redistribuir las cosas para que no estuviera ni sentada de lado, ni con el cuello todo el tiempo, porque entonces estaba ¿Cómo que sentada de lado? No propiamente de lado, inclinadita un poco, pero estaba forzando mucho la espalda y especialmente ese hombro. Entonces hay que mirar todas esas cosas. Por ejemplo, las mamás que tienen niños pequeños. El otro día viene una señora con el brazo que no lo podía mover y todo. Pues siempre carga el niño del mismo brazo. Pues ¿cómo no lo va a tener lastimado? Claro. Entonces, no, pero es que me cuesta mucho trabajo, no soy capaz de cogerlo con el otro brazo. Bueno, entonces tenemos que trabajar con eso y acomodar la terapia o las sesiones justamente a esas necesidades de cada persona. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día también viene un señor con un dolor de cuello impresionante. Cuando miramos, sí, 2 pantallas en la oficina, pero una de ellas más alta que la otra y es la que más usa y la tiene en diagonal, o sea que la mayor parte del tiempo tiene el cuello en diagonal
para poder ver esa pantalla. Entonces le dije, pues, las cambias de posición y tienes al frente la que más usas y pones al otro lado. O sea, a veces son cosas muy sencillas, pero que solo cuando tú manipulas el músculo, sientes y te das cuenta qué es lo que está afectando, cuál es el tipo de movimientos que puede estar generando esa condición, es que puedes hacer cambios, porque a veces no nos damos cuenta, estamos tan aprisa, estamos tan estresados que no nos damos cuenta de esos movimientos repetitivos que van generando lesión. Y eso habla de que estamos inconscientes, no estamos presentes en nuestro cuerpo, estamos presentes en el trabajo, en los problemas, en las preocupaciones, en las cosas que hemos vivido, pero no en el aquí y el ahora, en lo que estoy viviendo en este instante. Entonces, parte del trabajo del masaje, por lo menos el masaje holístico, es ayudar a la persona, pero también educar, ayudarles a que comprendan, se conecten con su cuerpo, lo escuchen y puedan prevenir o aliviar las dolencias que tengan. Nos ayudamos con varias cosas, por ejemplo, yo acostumbro usar aromaterapia o a veces utilizamos calor, a veces usamos, qué sé yo, diferentes instrumentos para poder ayudar a las personas a que puedan mejorar su condición, pero sobre todo lo que más utilizamos es ese acompañamiento desde el ayudarlos a reflexionar, a preguntarse ¿qué me dice este síntoma, desde cuándo lo tengo, qué logro hacer con él, cuáles son los beneficios, en qué me está afectando, o sea, porque es que todo síntoma tiene dos lados, un lado positivo y un lado negativo. El cuerpo me está hablando y yo tengo que escucharlo. ¿Qué me está diciendo en ambos sentidos? No es solamente ver lo negativo, ver también cuál es el otro lado que no quiero ver. Algo así como cuál es el lado oscuro de la luna que no veo, que sería esa parte inconsciente. Dora Inés, ¿tienes alguna pregunta? Marta, yo quería preguntarle con respecto a lo de la tiroides, ¿ese también lo trabajan por medio de los masajes holísticos? A ver, la tiroides tiene que ver con lo que es el metabolismo. Ajá. Está regulado por el quinto chakra, o mejor dicho, el tiroides está asociado al quinto chakra y está asociado también con lo que es la comunicación y los procesos de control. Entonces, no es que se trabaje con el masaje directamente el tiroides, no, porque pues no es que vamos a manipular el tiroides, se trabaja en ayudarle a la persona a hacer conciencia de cuál de los procesos es lo que le está llevando a esa disfunción, qué es lo que el cuerpo le está diciendo a través de esa dificultad con el tiroides. Y, por ejemplo, si se integra al masaje un poco de Reiki, sí se puede hacer Reiki sobre el tiroides, pero manipulación directa, o sea, con los dedos o con la mano, manipular el tiroides, no. Ok. ¿Y por qué, Ceci? ¿Por qué? Porque es una glándula muy sensible y lo que se trabaja son los músculos alrededor del cuello. Todos los músculos que pudieran estar afectando el tiroides, pero el tiroides como tal, la glándula como tal, no se trabaja. Porque no somos médicos, somos masajistas. Entonces, trabajamos los músculos alrededor, que muchas veces liberando toda esa tensión en el cuello, reacomodando los músculos, es posible que haya una mejoría en la tiroides, en el funcionamiento del tiroides. Recordemos que el tiroides tiene, al igual que el resto de glándulas, tiene un componente bioquímico, o sea, un funcionamiento, digamos, fisiológico que tiene que ver con la parte química, pero también tiene un efecto eléctrico, energético, y tiene además un efecto, una relación o
un simbolismo a nivel del psiquismo. Por eso decía, tiene que ver con el control y tiene que ver con la comunicación. O sea, esta área de aquí es el control, el pasaje entre la mente, el cuerpo, la mente, el corazón, es ese canal de conducción y es el que nos permite, digamos, controlar nuestros impulsos, controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos y al mismo tiempo tiene que ver con la comunicación. A veces los problemas de cuello están también asociados con los temas de mandíbula. Cuando tenemos una mandíbula muy tensa, especialmente que tenemos este músculo masseter completamente contracturado, va a afectar muchísimo todo el área del cuello. Y eso tiene que ver con comunicación, especialmente de las emociones agresivas, la rabia, la frustración, todas esas cosas, esas emociones que nos tragamos y que hacemos que apretemos dientes. Entonces, cuando se trabaja integralmente los músculos del rostro, los músculos masseter, específicamente el masseter, este que abre y cierra la mandíbula, al igual que los músculos del cuello, se libera mucha la tensión sobre el área donde está el tiroides. Y como les decía, se puede trabajar desde aplicándole un poco de Reiki, pero lo otro es ayudar a la persona que haga conciencia cuáles son los procesos de los cuales le está hablando ese tiroides. Una de las cosas, Marta, es que, por ejemplo, si yo no tengo en este momento conciencia de cuál punto es el que me afecta a mí, por medio de un masaje de esos, cuando usted dice que toca ciertos puntos, uno ya cae en cuenta que algo le está afectando. Ese Muchas sería el veces masaje pasa. preventivo. Sí, muchas veces pasa eso. Sí. Ujú. Por ejemplo, ayer estaba haciendo un masaje a una señora y me decía, yo no me siento esos dolores, pero usted pasa la mano y me doy cuenta de todo lo que me duele. Y especialmente se refería, tenía mucho dolor en la zona de los glúteos. ¿Por qué? Porque es que las mujeres tendemos a ignorar los glúteos. No solo las mujeres, los hombres también. O sea, es como una parte que está ahí, todos la tenemos, pero como que no nos gusta pensar en ellas. ¿Sí? O porque son muy grandes, o porque son muy flacas, o porque están escurridas, o porque simplemente tienen un componente erótico, o sea, por cualquier cantidad de variables, son algo a lo que no le dedicamos el tiempo, por ejemplo, para masajearlo, para mover esos músculos. Y esos músculos de los glúteos acumulan muchísimas tensiones y muchísimas toxinas. Entonces hay que movilizar esas toxinas. Además que cuando están muy tensos, está comprometiendo el nervio ciático. Claro. ¿Cuánto tiempo se demora un masaje, por ejemplo, cuando es preventivo? Que uno no sabe realmente. Yo voy a donde usted y le digo, yo necesito que me haga un masaje, pero ya no sé. Eso depende del gusto de la persona. Puede haber un masaje de 50 minutos, una hora, hora y media, depende. Ya, Pero el promedio es una hora. una hora. Sí. A veces los masajes cuando ya se compromete, o sea, que se mete el tema emocional, que se trabaja, generalmente puede irse hasta hora y media, 2 horas. Cuando, o sea, pero eso se planea. Por ejemplo, un cliente dice, yo quiero trabajar, quiero mirar porque estoy estancado, estoy teniendo muchos problemas, estoy manejando mucha rabia, yo quiero entrar ahí. Ok, ya de entrada sabemos que esa sesión va a ser larga, en una hora no se logra. Ya. ¿Ya? Porque se hacen ejercicios de relajación, de visualización, aparte de que se está haciendo también el masaje. Sí. Uh-huh. Pero en promedio los masajes son de una hora y eso, como les digo, depende de los gustos. Hay gente que dicen que una hora no es suficiente para ellos sentirse bien, entonces se paran más de una hora. Ok. Uh-huh. Interesante.
¿Qué Sí, costo tienen los masajes, Marta? eso después lo hablamos en el privado. A ver, Ah, sí, bueno. porque depende, hay muchos precios dependiendo del tipo de masaje que se quiera, dependiendo la duración que se quiera, entonces pues no, esa no es la idea ahora. Em, Mire, entiendan lo siguiente, el masaje es muy antiguo, es una de las Ujú, técnicas y de las prácticas más antiguas a nivel de la medicina. Eh, en China se ha usado como ujú, masaje para ayudar para la salud, o sea, no solamente de manera preventiva, sino también para tratar condiciones. Por ejemplo, la técnica del masaje chino es una técnica que se utiliza específicamente para tratamiento. Uno puede tratar muchas condiciones y, por ejemplo, cuando yo estudié medicina, el masaje chino, nosotros podíamos utilizarlo para ayudarle a las madres con niños pequeños para trabajar condiciones que son comunes en los niños, dolores de estómago, fiebres, muchas cosas. ¿Por qué? Porque eh, en los niños es más fácil que ellos integren y que puedan responder a esto. Obviamente, hay que saber los meridianos, hay que saber los puntos, hay que saber un montón de cosas para poder que tenga ese ujú. efecto. Pero a veces, por ejemplo, tú puedes tener una persona un dolor intenso, por decir algo, en una rodilla y a veces se trabajan algunos puntos específicos y la persona se puede ir sin Se dolor de mejora. rodilla. No Ujú, quiere decir, porque muchas veces esos dolores es acumulación energética en otra parte del cuerpo, no ujú. necesariamente es en la rodilla. Yo explicaba, creo que fue en una sesión anterior, que a veces uno para trabajar una zona, una rodilla que está muy adolorida, pues no le va a meter el dedo porque sabe que la persona le va a doler demasiado. Se trabaja en correlación, por ejemplo, el codo del lado izquierdo, del lado contrario, porque el cuerpo tiene esa simetría, tiene esa armonía, entonces se trabajan desde zonas periféricas, las zonas que están adoloridas, Ujú. ¿sí? Entonces, pues eh, el masaje puede usarse para prevenir, pero también se puede utilizar para tratar condiciones. De hecho, se ha incorporado mucho en la terapia física, porque se han dado cuenta de que es necesario combinar los movimientos con los masajes para poder ayudar en los procesos de rehabilitación. Entonces, el tema es que aquí en la Florida específicamente se trabaja mucho como el masaje de relajación, el masaje de los hoteles, de los spas, Ujú. pero hay que ir un poco más allá. O sea, el masaje tiene beneficios de salud impresionante. Hay personas que reconocen el valor del masaje y de hecho hay países en donde el masaje hace parte de la práctica médica, en donde Ajá. la gente recibe masajes como una forma, o sea, como parte de sus rutinas de salud diaria, como ir a trotar o como ir al Sí, gimnasio, es parte de la vida cotidiana. sí. A mí me parece muy interesante porque yo en Colombia iba mucho donde un señor también y él hacía también mucho era como la reflexología, Uh -huh. fuera del masaje también de ese tipo de masajes. Y a mí me parecía muy interesante, a mi abuela la trató muchos años también ella tenía cáncer, sufrió de cáncer en el estómago. Uh -huh. Él fue el que la trató ya muchos años Uh -huh. para aliviar el dolor y todo, y lo hacía por medio de los pies. Sí. Los pies, al igual que las manos y que las orejas, son como pequeños hologramas de todo el cuerpo. De todo el cuerpo, sí. Mm. Ay, qué rico, Marta. Yo sí voy a ir a verla, ya que me vea. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta frente a lo que habíamos estado hablando al comienzo sobre los aceites, perdón, las esencias florales, las infusiones de plantas y al final que estábamos hablando de los masajes. No sé si hay alguna otra pregunta. Interesante todo, Marta.
Marta, ¿alguna otra pregunta? ¿El masaje se puede combinar con Reiki o son dos, digamos, dos terapias completamente diferentes o pueden ser alternadas? A ver, son dos terapias diferentes, el masaje y el Reiki. Los que tenemos las dos certificaciones, yo por ejemplo, yo la integro. Yo ¿La hago integras? masaje y puedo integrar Reiki. Hay, hay, hay terapistas que solo tienen Reiki y hacen solo Reiki, ¿sí? O sea, pueden trabajarse por separado. Yo hay veces que tengo sesiones solo de Reiki, las personas me dicen, yo quiero una sesión de Reiki, se hace una sesión de Reiki, pero en lo cotidiano, o sea, con el común de los clientes, para mí, por mi formación y por lo que yo hago, pues me es muy difícil no incorporarle el Reiki al masaje, porque a veces se encuentra uno, por ejemplo, en la cabeza, esa congestión en la mente de la gente. Yo digo, aprendí de un amigo que me decía, es que hay mucho tráfico en mi cabeza. Sí, a veces tenemos como estamos en un tranque y la cabeza está así, entonces hay que trabajarlo, bajar mucho las revoluciones de las personas para Se poder vive en un relajarse. bumper to bumper mental. Ando yo, un Algo así. bumper to bumper mental. Sí, entonces hay que ayudarlos otras veces porque cuando hay mucho dolor, se les puede ayudar con un poco de Reiki para aliviar la molestia, eh, porque a veces el solo pasar la mano muy suavemente puede generar unos niveles de dolor muy altos, sobre todo si hay inflamaciones o cuando están en procesos de rehabilitación por cirugía posoperatorias o por ejemplo en el caso de los niños que yo atiendo con parálisis cerebral y que están en procesos de rehabilitación, son niños que por su musculatura tan espástica a veces es muy doloroso para ellos si uno entra a hacer masaje directo, entonces hay que trabajar un poco masaje, estiramiento, Reiki, o sea, es meterle más aceites para que ayuden a relajar desde la parte química. Entonces, yo por lo menos combino, el masaje holístico es eso, integrar muchas técnicas para ayudar de acuerdo a lo que la persona necesite, no a lo que a mí me gusta, es lo que la persona necesite. Ajá. Tú para hacerlo, tú pides la autorización o informas al paciente o... Yo informo, claro que hay que informar. La persona sabe y la mayoría de la gente que viene recomendada y sabe que es un masaje terapéutico, no es un masaje simplemente, qué sé yo, o sea, no quiero entrar como en definiciones, pero es un masaje terapéutico en donde a veces habrá que hacer estiramientos, en algún otro momento habrá que hacer otra cosa, dependiendo de lo que se haga de lo que yo encuentro en la evaluación. Claro. ¿Sí? Bueno, se nos está agotando el tiempo. Si hay alguna otra pregunta antes de que nos vayamos, que nos despidamos. Ah, no, Marta, yo llegué tarde y no alcancé a escucharte lo de aromaterapia y lo de la infusión, pero entonces después me invita a otra conferencia para poder escuchar esa parte. Estos diálogos los tenemos todos los miércoles a las 8 de la noche, así es que bienvenida. Ah, bueno. Y también se reciben preguntas ya sea por WhatsApp o por nuestros correos electrónicos para responderlos durante los conversatorios. Ah, bueno. Sí, la idea es poder utilizar este espacio para educar un poco sobre las técnicas alternativas, para enseñar un poco sobre qué podemos hacer en las diferentes situaciones, porque las terapias alternativas son muy variadas y tienen diferentes posibilidades dependiendo de la condición o de las circunstancias que uno esté queriendo trabajar. Sí, Marta. Marta, le iba a preguntar una cosita. ¿Esa neuropatía ustedes también la tratan? Se trabaja en aliviar el dolor asociado a las neuropatías, pero la neuropatía como tal la trabaja el médico. Ah, ya. Ah, pero sí, para el dolor sí la trabajan. Sí, se le puede ayudar a la persona, claro. Marta, ¿tenías una pregunta? Se le fue la señal. Bueno,
Bueno, En todo caso, muchísimas gracias por el acompañamiento en este espacio. Bienvenidas. muchas Y gracias. entonces estaremos en contacto la próxima semana. Ok, Si les muchísimas van surgiendo gracias. nuevas preguntas, simplemente ténganlas, escríbanlas o mándenoslas y nosotros vamos contestando poco a poco. En futuras sesiones también nos acompañarán los otros terapistas. Vamos a estar invitando algunos de nuestros terapistas y terapistas amigos que no trabajan acá, pero que también Ajá. pueden colaborar aportando sobre sus experiencias desde las diferentes modalidades terapéuticas. Ay, Muchas Marta, gracias. muchísimas gracias. Bueno, una feliz Un noche para abrazo. todos. Gracias a Dios. Adiós. Chao. Chao. Adiós a todos, adiós. Gracias.